Hace 2 semanas veíamos el pasaje donde estos hombres sabios de Oriente se habían dirigido en la búsqueda del Salvador, y veíamos que para encontrar al Salvador tenía implicaciones, hermanos, de a veces dejar la familia, dejar la tierra, como lo habían hecho estos hombres. Había un costo para seguir a Jesús. En ese costo, hermanos, también estaba la perseverancia. Y veíamos que cuando al menos 2 años habían estado estos hombres tras aquella estrella que habían visto y que anunciaba el nacimiento del Mesías. Habían llegado ahí y dijeron: su estrella hemos visto en el oriente. Perseverar y perseverar y perseverar. Y habíamos visto también, hermanos, que en ese costo para adorar a Jesús implicaba darle al Señor lo mejor de lo mejor. Regalo de reyes, regalo para reyes: oro, incienso y mirra, ¿verdad? Y ustedes y su servidor nos comprometíamos para precisamente pagar el costo de seguir a Jesús, ser perseverantes en esto y aprender a darle al Señor lo mejor de lo mejor. La semana pasada, en aquel pasaje donde Jesús les dice a sus discípulos: vayan allá enfrente y van a encontrar un pollino atado, lo desatan y me lo traen. Y si alguien les pregunta ¿por qué lo estás haciendo?, digan: porque el Señor lo necesita. Y veíamos que Dios nos ha dado varios burritos para administrarlos, pero que luego nos va a decir: lo necesito. Y tenemos que estar listos para decir: si el Señor lo necesita, aquí está. Hablábamos desde luego de nuestros recursos financieros, ¿verdad? Y saben que en el grupo de aquí de la Colonia Polanco les puse el ejercicio: a ver, ¿qué puntos dimos ahí? Y se acordaron bien, ¿verdad? Diezmos, ofrendas, primicias, talentos y promesas. El plan financiero de Dios, ¿verdad? Y si el Señor lo necesita, tenemos que aprender a entregarle al Señor lo que es del Señor. Pero también veíamos que no solamente era un plan financiero, era también nuestros bienes. Porque finalmente todo es del Señor, y de lo recibido de su mano le damos, ¿verdad? Y cómo aprender a entregarle a Dios lo que es del Señor. Y básicamente, hermanos, todo es del Señor. Todo es del Señor. Y veíamos también que el Señor quiere más que eso: nuestra propia vida. Nuestra propia vida es del Señor, a Él le pertenece. Y nos comprometíamos para entender eso y decirle: Señor, muy bien, aquí están estos burritos que me entregaste, cuando tú lo necesites, aquí están, ¿verdad? Y poder ponerlos a los pies del Señor. Hoy les quiero hablar de otro aspecto, hermanos, y desde luego no menos importante que los anteriores, algo que no podemos pasar por alto. Lo encontramos ahí en el Salmo 19, que fue nuestra lectura, en los versículos del 7 al 11. Y me estoy refiriendo a qué importante es en nuestras vidas aprender a oír la voz de Dios a través de su palabra. Si yo no me acerco a la palabra, qué difícil es oír la voz de Dios, hermanos, casi imposible. Yo tengo que aprender a buscar la dirección de Dios a través de su palabra. Le leo este salmo, voy a leerla en la nueva versión internacional. Dice así: la ley del Señor es perfecta, que infunde nuevo aliento. O como dice la 60, convierte el alma. El mandato del Señor, dice esta versión, es digno de confianza, que da sabiduría al sencillo. La versión 60 dice: hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es así, hermanos. Dice el versículo 8: los preceptos del Señor son rectos. ¿Y qué producen? Alegría en el corazón. Qué triste cuando yo no los conozco, ¿verdad? Y no puedo tener alegría, y mi vida está siempre llena de tristeza, de angustias y de temores, porque no conozco lo que Dios dice en su palabra. Dice ese mismo versículo 8: el mandamiento del Señor es recto. ¿Que qué hace, hermanos? ¿No lo tienen ahí? Da luz a los ojos, alumbra, hermanos. ¿Y cuántas veces nos hemos acercado a la palabra y decimos: esto es lo que necesitaba oír del Señor? Porque alumbra los preceptos del Señor. Dice el versículo 9: el temor del Señor es puro y permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Todo, hermano. Yo no puedo excluir nada aquí. Todo.
los preceptos del Señor, los mandamientos del Señor, las sentencias del Señor son justas, todas. Y si es justo, eso es lo que Dios quiere. Luego el salmista habla de lo que significa para él esto, y dice el versículo 10: lo que yo encuentro aquí son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, más dulces que la miel, y que esa miel que destila del panal, no la procesada, sino la que destila del panal, más dulce que esa miel y mejor que el oro. Y dice el versículo 11: por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece. ¿Qué sucede, hermanos? Recibe una grande recompensa. Imagínese usted que recuerda que tiene una reunión donde se va a ver con toda su familia, y usted ve la fecha y dice: yo no puedo, tengo el trabajo, la escuela, mi pasatiempo, este año prometí que iba a estar en el gym, tengo que estar ahí, y yo no puedo, estoy tan ocupado que no puedo. Y entonces usted decide faltar a esa reunión. Pues cuando falta esa reunión, los primeros días no pasa nada, pero luego usted comienza a ver que su familia está muy contenta, que los primos y los tíos están haciendo cambios en sus vidas, y uno ya hasta cambió su carro por uno mejor, otro se puso a remodelar su casa, otro decidió y compró una casa en un lugar mejor todavía. Y usted empieza a observar esas cosas que pasan con su familia, y entonces, advertido por ello, va y busca al que más confianza le tiene y les dice: oye, ¿por qué todos están haciendo eso? Y dice: ¿te acuerdas de aquella reunión de familia? Sí, me acuerdo, ¿cómo no? Pues ¿te acuerdas de nuestro tío rico, Macpato? Sí. El tío rico repartió su herencia, pero nada más fue para los que fuimos a esa reunión familiar. Y entonces se perdió la rica herencia que había repartido el tío. Hoy le quiero hablar, hermano, de una herencia mejor. Si es su caso, pues aquí está una herencia mejor que la del tío rico, hermano. Y si no es su caso, reciba esta herencia. Yo no creo que haya mejor herencia que lo que Dios le quiere hablar a su corazón, lo que le quiere dar para su vida, cumplir el propósito para usted, porque Él tiene un propósito para usted. Pero aquí está, plasmado en la Escritura, y usted tiene que aprender a acercarse a ella. La Biblia, no me queda duda, hermanos, es palabra de Dios. No me queda duda a mí. Y lo que aquí está plasmado es lo que Dios quiso decirnos, y puso tanta atención en ello que quiso dejárnoslo así por escrito. Y aunque ha pasado por muchos procesos la Biblia y han querido destruirla, es palabra de Dios, no lo van a poder hacer. Y aquí está todavía. La Biblia, repito, es la palabra de Dios, y en ella podemos ver no solamente sus promesas, su verdad, sino también ver la hermosa herencia que tiene para nosotros, sus hijos. ¿Usted conoce esa herencia? ¿Sabe por qué no? Porque no nos acercamos a la palabra. Y hoy tenemos que aprender qué importante es acercarnos a la palabra de Dios. Hemos oído bastante hablar acerca de qué importante es leer la Biblia todos los días. Hasta ya hay una aplicación ahí para poder estar en un plan de lectura. Estamos digitalizando, ya se fijó, ¿no? Sí, bueno, esto es bueno, tenemos que estar acorde con esta época. Y qué bueno que es importante leer la Biblia, a mí no me queda duda de ello, pero ¿por qué es tan importante? Y le quiero dar solamente algunas razones del por qué, hermano, es tan importante que usted se acerque a la palabra de Dios. La primera razón que tengo que compartirle con usted es que cuando usted se acerca a la palabra de Dios, usted conoce la voluntad de Dios. Alguien nos enseñó desde muy chicos a repetir aquello: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se acuerda de eso, verdad? Y es la oración que se llama oración modelo por parte de Jesús. Pero si yo quiero que como allá en el cielo se hace la voluntad de Dios, quiero que también se haga aquí en la tierra. Le pregunto, ¿usted conoce la voluntad de Dios, hermano? Aquí está. ¿Cómo voy a pedir que se haga algo si no conozco la voluntad de Dios? Yo no puedo orar y decirle: Señor, ayúdame para salir de mi problema económico, hoy quiero defraudar a la empresa, pero que no se den cuenta. No es, así no es la voluntad de Dios, hermano. Aunque usted me diga: es que yo oré, pastor, ¿por qué me detuvieron?
porque no estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios, y solamente está aquí en su palabra. Es importante examinar la Biblia para saber cuál es su voluntad. Yo no se la voy a decir ahorita, hermano. Lo que le quiero decir es cómo es la voluntad de Dios. En Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y así lo creo, hermano. Buena, agradable y perfecta. Y si es buena la voluntad de Dios, quiere decir que es para nuestro provecho y bendición. Yo no entiendo por qué muchos dicen, es que aunque ahí diga en la Biblia, yo no estoy de acuerdo. Pues a menos que usted sea más que Dios o sepa más que Dios, usted está equivocado con ese concepto. La voluntad de Dios es buena, es para nuestro provecho y para nuestra bendición. Viene a mi mente aquel pasaje de Jeremías, ¿verdad? Porque yo conozco los planes que tengo acerca de ti. Son la voluntad de Dios, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza mejor que la que tienen ahora, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios, hermano, porque es buena. Y es agradable porque nos causa gozo y nos gusta hacerla, hermanos. Dice, le leo el Salmo 48, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Porque causa gozo, hermanos, hacer la voluntad de Dios. No trae tristeza. Veíamos esta semana en el grupo de Polanco, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hacer la voluntad de Dios, recibir la bendición de Dios, andar en la voluntad de Dios siempre será agradable a nuestras vidas. No solamente es buena y no solamente es agradable, sino que también la voluntad de Dios es perfecta, hermano. Y si es perfecta, le llevo a pensar en lo que veíamos ahorita a través de Carlos. Filipenses 1:6, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo estoy convencido, hermanos, que todo lo que vivimos, aparentemente también malo, porque vienen tiempos luego así como lo que hoy viven Rudy y Carmen, o tiempos en donde las puertas del trabajo se cierran, o tiempos en donde la familia sentimos que se está desbaratando, y Dios se manifiesta y hace su voluntad, y sabe qué produce en nosotros, cumple su propósito, y hace que nos parezcamos más a Jesús al tomar las decisiones correctas que debemos de tomar, porque la voluntad de Dios siempre será buena, siempre será agradable y siempre será perfecta, hermano. No tenga miedo a hacer lo que la voluntad de Dios o lo que Dios quiere en cuanto a su voluntad, perdón. No tenga miedo a hacerlo, será siempre lo mejor simplemente. No solamente acercarnos a la Biblia nos habla de la voluntad de Él, acercarnos a la palabra también nos hace vivir de una manera, y en el buen sentido lo digo, victoriosos. Nos hace salir adelante de los conflictos y de las luchas. Nos alienta en las pruebas, hermanos. Nos alienta. Yo le iba a preguntar, pero ¿para qué le pregunto? Yo sé que sí. ¿Ha pasado usted por pruebas? ¿Se ha sentido desesperado alguna vez porque no parece ver la solución? ¿Ha estado orando por sanidad y no llega la sanidad? ¿La familia siente que está en un sentido emproblemada y usted no ve la puerta? Qué importante es empaparnos de la palabra, porque podemos vivir confiados en que Dios no ha perdido el control de las cosas. Dios sigue, hermano, en control de las cosas, aún por difícil que a usted le parezca. En aquel pasaje donde se levanta una grande tempestad y los discípulos que eran expertos en eso de andar en el mar se sienten que se van a morir, van y despiertan a Jesús y le dicen: Señor, levántate, que perecemos. Y entonces Jesús se levanta, reprende al viento, al mar, y se hace una grande bonanza, ¿verdad? ¿En qué momento se bajó Jesús de la barca, hermanos? ¿Ya se fijó? En ningún momento se bajó Jesús de la barca. Jesús va con nosotros en esa tempestad, hermano, pero a veces se nos olvida y creemos que Dios no está ahí, que estamos solos viviendo ese conflicto, esa lucha, porque no conocemos la voluntad de Dios. Y Dios me dice que aún en medio de la angustia, Él estará ahí con nosotros. En medio de la tempestad, Él está ahí en la barca y no se baja. Y Él tiene el poder para calmar esa tempestad y llenarnos de paz y de bonanza, que es el significado de bonanza, paz simplemente.
Dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aún esta tribulación, hermanos, visto desde la perspectiva de Dios, es momentánea. Pero esto nos va a ayudar a recibir esa corona de gloria que es eterna. Porque Dios nos está perfeccionando en todo este tiempo, hermanos. Y es una leve tribulación momentánea. Ayer le decía a alguien, no sé a quién, hablo con mucha gente, pero decía, a todo mundo nos encanta la historia de Job, hasta que nos toca ser Job. Y decimos, ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, verdad? Pero aún así, Job fue bendecido, pasó por esa leve tribulación momentánea y Dios trajo un gozo a su vida muy especial. No le digo la historia, usted léala y aproveche para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Es así como leer la palabra, o al leer la palabra nos exponemos al consuelo, a la fortaleza, a la paz que Dios nos trae, a saber que Dios está ahí y me hace sobrellevar el tiempo de una mejor manera, sabiendo que Dios tiene el control de las cosas. Yo tengo que hacer una parte, que es confiar en el Señor. Dios hace lo más difícil. A mí me gusta ilustrar eso con ese pasaje de cuando Jesús va y resucita a Lázaro. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos días tenía de muerto Lázaro? ¿No se acuerdan? Ya apestaba, perdón por la expresión, hiede, dice Marta, porque se acerca el Señor Jesús a la tumba y claro, el reclamo fue, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Buenos para reclamar que somos, ¿verdad? Yo siempre he creído que Marta y María eran bautistas por eso, porque se la pasaban reclamando, ¿verdad? Y entonces dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y sabe qué dice Jesús? Antes de hacer el milagro dice, quiten la piedra. ¿Se acuerdan? Y yo me ponía a pensar, hermanos, ¿a poco Jesús no podía quitar la piedra? Pero Él dijo, quiten la piedra. Hay una parte que me toca hacer a mí que es la más fácil. ¿Qué es más fácil, hermano? ¿Mover una piedra o resucitar a un muerto para usted? Pues mueva la piedra, hermano. Haga la parte que le toca. Fortalezcase en el Señor. Busque consejo. Dependa del Señor. Vaya y toque y el Señor le va a abrir una puerta. Vaya y busque y el Señor le promete que va a encontrar. Vaya y quite la piedra y Dios le promete levantar al muerto. Entonces, ¿qué hay imposible para el Señor, hermano? Pero a veces no sabemos y andamos todos desesperados porque no conocemos la voluntad de Dios. Lea la palabra, hermano. Ahí le dice quién es Dios y cómo es Dios y qué hace Dios y qué quiere para usted y para mí. Y no viva desesperado, perdón por la expresión, como gallina descabezada, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Descanse en Dios. Dios sí sabe qué hacer. ¿Y qué debe de hacer? Pues busque aquí su voluntad. Entonces no solamente me muestra la voluntad de Dios, no solamente me ayuda en los tiempos de prueba, sino que también, hermanos, acercarnos a la palabra de Dios nos da paz y aclara nuestra mente y trae paz al corazón. ¿Cuánto necesitamos de paz, hermanos? ¿Cuánto necesitamos de esa paz que solamente Dios sabe? Siempre tenemos tantas cosas por hacer, andamos corriendo de arriba para abajo, decimos, es que ando estresado y no tengo ni tiempo para leer la Biblia. Sabe que por ahí está circulando en las redes sociales, dice, las redes sociales vinieron a dar al traste con esa excusa de no tengo tiempo para leer la Biblia. Si usted tiene tiempo para redes sociales, es porque no quiere hacer tiempo para leer la Biblia. ¿Cuánto tiempo se pasa en redes sociales? No me diga. No me diga, pero ya hasta los dedos se han hinchado, ¿verdad? De tantas. ¿Es eso una realidad, hermanos? No leemos porque no queremos, porque no quiero oír la voluntad de Dios, porque no quiero saber lo que tiene para mi vida. Y luego ando sin paz en el corazón, porque no me acerco a la palabra del Señor. Qué reconfortante es que cuando voy a la palabra y justamente en ese tiempo difícil, Dios habla a mi corazón y trae la paz que necesito. O Dios muestra la luz que requiero y digo, pues esto es lo que tengo que hacer, pero lo encontré en la palabra del Señor. O busco el consejo y me leen la palabra y digo, eso es lo que yo quería escuchar, eso es lo que necesitaba saber, y ahora sí poder descansar en Dios. Usted se debe de saber, hermano, el Salmo 119, 105, ¿verdad? A ver, díganlo conmigo, 1, 2, 3.
¿Sabe lo que significa eso, hermano? Si usted no ha caminado por el monte en la noche o por el bosque en la noche, no ha vivido. Esas eran nuestras aventuras, de andar en lo más oscuro que podía haber. Pero cuando alguien traía una lamparita y alumbraba, haga de cuenta que volvíamos a la vida, ¿verdad? La palabra es una lámpara a nuestros pies. ¿Y qué le dice? Por dónde pisar y por dónde no pisar. La palabra es como una lumbrera en mi camino que me alumbra hasta el final y digo, mira, hacia allá vamos, porque me dice hacia dónde ir y hacia dónde no debo de ir. ¿Me explico? Lámpara es a mis pies tu palabra y como una lumbrera en mi camino. La palabra del Señor, cuando encuentro en ella la voz que necesitaba escuchar, llena de paz mi corazón y mis pensamientos. Y entonces, y solo entonces, puedo descansar en lo que Dios dice, no en lo que yo creo, no en las circunstancias que se me presentan, no en la condición de vida que estoy pasando, sino en lo que Dios me dice que puede hacer por mí y en mí. Con razón el salmista decía, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Nada mejor, hermanos, que la palabra del Señor para recibir otra vez amor, fortaleza y paz de nuestro Padre, que tiene el control de todas las cosas, que es omnipotente, que puede cambiar toda circunstancia y puede seguir haciendo milagros en nuestra vida. Acérquese a la palabra, hermano. No puedo dejar de hablar de esto y decir, no, pues si no quiere leer, no lea. Tiene que acercarse a la palabra del Señor. También, hermanos, no solamente encontramos su voluntad, no solamente nos ayuda en nuestros conflictos, no solamente nos trae paz al corazón. Acercarnos a la palabra, hermanos, dice la Escritura, el versículo que leíamos del Salmo 19, hace sabio al sencillo. Acercarse a la palabra, hermano, le da sabiduría, le da inteligencia, le hace una persona más culta, hermano. ¿Sabía eso? Le hace una persona más culta acercarse a la palabra. Dice el Salmo 119, 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Y ser inteligentes y ser cultos, hermanos, es algo que tenemos que cultivar. Pues de ahí viene la palabra culto, ¿verdad? Cultivo. Y tenemos que aprender a cultivar nuestro tiempo con Dios. La Biblia habla de todo género, hermano, de lectura. Yo no sé qué género le gusta, espero que no sea el libro Vaquero y Vanidades, porque entonces ya perdimos. Pero la Biblia habla de todo género de lectura. Poemas de amor, ahí está el Cantar de los Cantares. Léalo, y si lo lee junto con su esposa, prepárese, van a pasar cosas buenas, hermano. Cantar de los Cantares. ¿Le gustan los cantos? Ahí están los salmos. El libro de los salmos era el himnario del judío, hermano. Era la salmodia, simplemente, ¿verdad? La salmodia. ¿Le gustan los consejos para la vida diaria? Proverbios, ya sé, si lo saben, ¿verdad? ¿Qué día es hoy, hermanos? 19. Hay quien dice, voy a leer el proverbio del día que estoy viviendo. Hoy leería Proverbios 19. Y dice, quiero oír la voz de Dios ahí, ¿verdad? Trae 31 proverbios, el libro de los proverbios, y es pura sabiduría para la vida diaria, ¿verdad? ¿Le gustan las lecturas así melancólicas? Ahí está el libro de Lamentaciones. Esos que están cargados de tristeza. ¿Le gustan las profecías? O sea, empiécele Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y ahí váyase con todos los que usted quiera. ¿Le gusta la historia universal? Prácticamente, hermanos, toda la Biblia es un libro de historia universal. Prácticamente, toda la Biblia. ¿Le gustan las grandes historias de personajes? Pues váyase ahí a los evangelios, hermanos. Ahí va a encontrar la biografía del Señor Jesús. ¿Le gusta el cómo vivir mejor? No compre libros de motivación personal, hermano. Lea Romanos y Hebreos. ¿Qué más le gusta? En pocas palabras, Dios nos hace sabios e inteligentes y cultos a través de la palabra del Señor. Todo género ahí se abarca. Hoy, al iniciar este año 2020, los que están por ahí en Facebook han de haber recibido, para los amantes de la lectura, un plan de lectura de libros y los lanzan como retos.
Te reto a que leas lo siguiente. Y una amiga que tenemos en común, mi esposa y yo, allá por el área de Puerto Vallarta, dice, te lanzo este reto. Y decía lo siguiente: en enero lee una biografía, en febrero lee un clásico de la literatura, en marzo lee un libro basado en una historia real, en abril lee un libro escrito por un autor que inicie con la inicial de tu nombre, en mayo lee un libro con una palabra en el título, con una sola palabra como título, en junio lee un libro que compraste y nunca leíste y que ahí está guardado, en julio lee un libro de poesía, en agosto un libro con un número en el título, en septiembre lee un libro que mencione un país al que quisieras viajar y no has podido, en octubre lee un libro de motivación personal, en noviembre lee una trilogía, en diciembre lee un libro que transcurra en Navidad. Y me puse a pensar, déjeme aplicárselo a la Biblia. Enero, una biografía, ahí están los evangelios, hermanos. La biografía de Jesús, se puede leer en enero los 4 evangelios, o no puede, hermano. Ahí se lo dejo. En febrero, un clásico de nuestra literatura, el libro de los Salmos. Creo que es el libro más leído, el de los Salmos. De toda la Biblia, el libro de los Salmos es el libro más leído. En marzo, un libro basado en una historia real. ¿Qué le gusta? Ruth, Esther, Hechos, el Éxodo. Historias reales, hermanos. Un libro de historia real. En abril, un libro escrito por un autor con la inicial de tu nombre. Yo dije, Mario, Mateo, Marcos, Malaquías. Piensa en el suyo, hermano. A ver cuál le toca. En abril, un libro, perdón, ¿en qué voy? Mayo, un libro con una sola palabra en el título. Pues la Biblia está llena, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Un libro con una sola palabra en el título. En agosto, un libro con un número en el título. Primera y segunda de Samuel, Crónicas, Reyes, Corintios. Todavía no llego a Juan, porque Juan lo reservé para otro. En septiembre, un libro que mencione un país que quiere viajar. ¿Qué le gusta? Roma, Egipto, Israel. ¿Qué le gusta? Piensen. Ahí puede encontrarlo también en la Biblia. En octubre, un libro de motivación personal, Proverbios. En noviembre, una trilogía. Ahí pensé en primera, segunda y tercera de Juan. En la trilogía. En diciembre, un libro que transcurra en Navidad. ¿Qué quiere? ¿Mateo o Lucas? Es la historia de la Navidad. Un libro. Y por eso le digo, hermanos, lo que el salmista confirma: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Amén. Le hace culto, le hace sabio, le hace inteligente. Qué triste, ¿verdad?, que ni siquiera nos acerquemos a la palabra de Dios. No quiero pasar aquí a alguien y decirle, dígame los libros de la Biblia, porque a lo mejor aquí trueno, ¿verdad? Y no lo voy a hacer, no se preocupen, descansen en el Señor. No se trata de eso, ¿verdad? Pero también, hermanos, y con esto quiero concluir, acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos y leer la Biblia, nos lleva a conocer mejor a ese Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, a conocer mejor al Señor. Yo se lo he dicho, hermanos, que muchos de nuestros conflictos es porque no tenemos un concepto correcto de Dios. Y entonces decimos, no, es que mi problema es tan grande que ni Diosito me puede ayudar, ¿verdad? Qué triste que refiramos a Dios como Diosito, ¿verdad? Es un Diosito. Yo no creo en un Diosito, no, perdónenme. La Biblia me ayuda a entender o a tener un concepto correcto de Dios. Y siempre he aprendido que Dios es más grande que mis problemas, hermano. Dios es más grande que mis problemas. Allí en Isaías, hermanos, capítulo 40, se habla de esa grandeza del Señor. Gary, ¿me quisieras poner Isaías 40, quizás más o menos así de la mitad de... Es que no lo traigo aquí, eso en el bosquejo, pero ahorita se me ocurre. Isaías 40,
a mitad del capítulo, habla de la descripción de Dios. Más adelante, mejor lo busco yo, ¿verdad? Para decirle a partir del 12, no, a ver, los ojos, más adelante, es donde habla de ese. ¿Dónde empieza ese pasaje? Está dividido ahí en la Biblia. ¿Alguien lo tiene abierto? Isaías 40 más. Del 12 en adelante. A ver, pon el 12, Gary, por favor. Mire, tener un concepto correcto de Dios. Isaías 40, 12. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? Solamente Dios. Así, mire, con la palma de su mano. ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? Dios. ¿Qué dice el siguiente versículo? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿Quién? Nadie más. Dios es más sabio que todos. Dice el siguiente: ¿a quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? Él hizo todas las cosas, hermanos, y todo lo que vemos Él lo hizo. A los ojos de Dios, las naciones, fíjense, piense en las naciones de esta tierra, ¿no? Las naciones son como una gota de agua en una tina. Una gota de agua. Así ve Dios a la tierra. ¿De qué tamaño es Dios, hermanos? Que los ve como una gota de agua. Y dice como una brizna de polvo en una balanza, como si fuera polvo finito. Así ve a las naciones. Y nosotros decimos, que la nación más poderosa del mundo. ¿Habrá una más poderosa que Dios, hermano? No puede. Pero yo tengo que entender que la Biblia me habla de un concepto correcto de Él. A los ojos de Dios, el Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para el holocausto. Y luego dice, todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para Él valor algo. Y ahí le voy a dejar, hermano. Ahí le voy a dejar, usted lo puede leer. Acercarnos a la palabra me ayuda a entender a tener un concepto correcto del Señor. Y cuando yo tengo un concepto correcto del Señor, hermano, mi perspectiva de la vida cambia. Repito, no voy a andar estresado en todo el sentido de la palabra. He aprendido a descansar en Dios. Dios tiene sus planes, Dios tiene sus tiempos. Nosotros podemos pensar y luego Dios cambia las circunstancias, y si Él las cambió, amén, qué bueno, hermano. Pero entender que eso es parte del plan de Dios para mi vida. Eso es lo que yo tendría que entender, hermano. Acérquese a la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, corrija su concepto de Dios. Tantas y tantas cosas que tenemos que aprender sobre Él. Hay mucho sobre Dios, hermanos, por conocer en su palabra, más de lo que nos imaginamos. Yo no sé si usted sabe cómo es el carácter de Dios, y ahí se describe en la Biblia. Yo no sé si usted conoce todas las promesas de Dios, que a veces es lo único que queremos ver, las promesas del Señor. Yo no sé si usted sabe el poder del Señor, que hace caer maná del cielo, que hace que el mar se abra, que hace que Lázaro resucite después de 4 días. Cuando usted entiende, ese es el Dios que me está escuchando en mi oración, usted puede descansar en Él. Cambie su concepto de Dios, su carácter, sus promesas, su fuerza, su interés y amor perfecto por nosotros, su plan para nuestras vidas, las habilidades, dones y talentos que Dios le ha dado, y cómo suceden todas las cosas en la vida, hermano. Eso es lo que tenemos que aprender acerca del Señor. ¿Y sabe por qué no lo sabemos? Porque ahí está la Biblia, y cuando decimos vámonos a la iglesia, la hacemos. Ahora sí, vamos a la iglesia. Y entonces usted dice, es que yo no oigo la voz de Dios. Pues ¿cómo? ¿Cómo defender lo indefendible, verdad? No puedo ayudarle con eso, hermano. Entonces, conozca la voluntad de Dios para su vida, acercándose a la palabra. Para que usted tenga ánimo y fortaleza en las pruebas, acérquese a la palabra. Para que tenga la paz de Dios y sea aclarado su pensamiento, acérquese a la palabra del Señor. Para que seamos más cultos e inteligentes y sabios, acérquese a la palabra del Señor. Para que conozcamos mejor al Señor y tengamos un mejor concepto sobre Él, acérquese a la palabra del Señor. Si usted no está bebiendo la palabra del Señor, en el buen sentido, consumiendo la palabra del Señor,
su vida está estancada, hermano. A su vida le falta mucho por desarrollar y descubrir y conocer. Por eso le dije al principio, la Biblia es la palabra de Dios. En ella podemos encontrar sus promesas, su verdad y su herencia. No se pierda de esa herencia que ya muchos disfrutamos, hermanos. Esa herencia que no es temporal, es eterna, porque acuérdese, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Es una herencia eterna. Lo que aquí está es de gran peso para nuestras vidas y tan importante, porque es la voz de Dios para el ser humano. ¿Quiere orar conmigo, hermano? Padre, muchas gracias por darnos este tiempo para meditar en tu palabra. Y Señor, ciertamente tu palabra es tu voz, es la luz a nuestros pasos, es la lumbrera en nuestro camino, es la confianza en lo que tú has dicho de las promesas, es la seguridad de lo que tú dices, así ha de suceder. Ayúdanos, Señor, para hacer a un lado las quizás múltiples ocupaciones en las que pudiéramos estar, pero que no descuidemos nuestra comunión contigo a través de la palabra y de la oración. Y yo no sé, hermano, si este es su sentir, pero si usted se quiere comprometer hoy con el Señor a decirle, quiero todos los días no vivir un día sin al menos leer una porción de tu palabra, y si quiere comprometer con